Determine y grafique el dominio de f de xy igual a la raíz cuadrada de y más la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, ¿qué hacemos si nos piden determinar y graficar el dominio de una función de varias variables? Particularmente de dos variables independientes, como en este caso f de xy. A ver, lo primero que tenemos que recordar es los casos de restricción del dominio que trabajamos en el plano, o sea, cuando teníamos y igual a f de x. Recordemos que si yo tenía que una función es igual a la raíz cuadrada de un número, entonces ese número sí o sí tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, si tenemos que f de x es igual a la raíz cuadrada de x, el dominio de esa función van a ser los x que pertenezcan a los reales, tales que x es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque en los números reales no está definida la raíz cuadrada de un número negativo. Otra restricción del dominio que teníamos era que si yo tengo una función en la que tengo un número dividido en una variable, entonces esa variable no puede ser 0. Entonces el dominio de esta función van a ser todos los reales de manera tal que ese denominador sea distinto de 0. Bien, que no sea 0. El tercer caso de restricción del dominio es cuando tenemos un logaritmo. Cuando yo tengo un logaritmo, el argumento de un logaritmo, recuerden que por definición esta constante a tiene que ser mayor que 0 y distinto que 1. Entonces, cuando nosotros trabajamos con logaritmo, el logaritmo lo que nos devuelve es a qué exponente debemos elevar la base para llegar al argumento. Y si nosotros tenemos una base que es positiva, cada vez que la elevemos a cualquier exponente siempre el resultado va a ser un número positivo. Y un número positivo mayor que 0. Entonces, el argumento del logaritmo siempre tiene que ser mayor o estricto que 0. Recuerden que aquí está el ejemplo con x solo, pero uno cuando tiene que analizar el dominio, lo que analiza es todo el argumento. Si acá, por ejemplo, dijera x menos 1, entonces x menos 1 tiene que ser distinto que 0. Si aquí dijera x más 5, entonces x más 5 tiene que ser mayor que 0. Mayor o igual que 0. ¿Bien? Luego tenemos las otras restricciones del dominio, que son, por ejemplo, cuando tenemos la tangente de x, que la tangente es seno sobre coseno, entonces el coseno es el que debería ser distinto de 0. Entonces analizamos los puntos en los que el coseno es 0. Y después tenemos las inversas trigonométricas. Por ejemplo, cuando tenemos el arco seno y el arco coseno, que como sabemos que la imagen del seno y la imagen del coseno es entre menos 1 y 1, entonces cuando tenemos esas inversas trigonométricas, como el arco coseno o el arco seno, el dominio van a ser los reales, va a ser cuando el argumento esté entre menos 1 y 1. ¿Bien? Ahora bien, vayamos a lo que vinimos. Si nosotros tenemos una función de varias variables, y tenemos, por ejemplo, en este caso raíces cuadradas, entonces ¿qué tenemos que analizar? El caso de las raíces cuadradas. Yo sé que el argumento de una raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, analicemos eso. Yo acá tengo y, entonces por un lado, yo voy a tener que y tiene que ser mayor o igual que 0, y por el otro lado yo voy a tener que 25 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Si yo quisiera expresar el dominio, si me dicen determine el dominio, yo determinar el dominio puede decir que el dominio de esta función van a ser los xy pertenecientes a R2, o sea, van a ser todos los pares ordenados de números reales, tales que, y escribimos estas dos condiciones. Y tiene que ser mayor o igual que 0, y 25 menos x cuadrado menos y cuadrado también tiene que ser mayor o igual que 0. Son las dos condiciones que deben cumplirse para que esta función de dos variables nos devuelva un número real. Fíjense que si yo pongo un número que sea menor que 0 dentro de esta raíz, me da un número imaginario. Y recuerden que estamos trabajando con funciones de reales en reales. Particularmente en este caso es de R2 en R, o sea, de reales al cuadrado en R. ¿Bien? Entonces, esto sería determinar el dominio. Ahora bien, cuando nos piden que grafiquemos ese dominio, nosotros tenemos que poder expresar esto en el plano. Fíjense que estamos diciendo que son los xy que pertenecen a R2, o sea, todos los puntos del plano que pertenecen a R2 tales que cumplen con esta condición. Entonces, grafiquemos. Tenemos el eje Y, tenemos el eje X,
1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ahora bien, fíjense, la primera condición me dice que son todos los i que son mayores estricto que 0. Entonces, sabemos que i va a ser mayor que 0 desde el eje x hacia arriba. Entonces son todos los puntos que están sobre el eje x. Bien, y luego tenemos esta otra condición que dice que 25 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué hacemos para identificar esto? Lo ideal sería darle una forma de una ecuación conocida. Por ejemplo, si sumamos x cuadrado más y cuadrado a ambos miembros, o si pasamos estos dos términos que están restando sumando para el otro miembro, nos quedaría que 25 va a ser mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Si nosotros lo vemos como una igualdad, y si yo digo que 25 es igual a x cuadrado más y cuadrado, eso es una circunferencia de radio 5, centrada en el origen. Entonces, nos centramos en el origen, 5, 5, 5, 5 serían todos los puntos que están sobre esa circunferencia cuando decimos que 25 es igual a x cuadrado más y cuadrado. Pero me dice que 25 es mayor que x cuadrado más y cuadrado. Si tenemos dudas si son los puntos interiores o los puntos exteriores de esa circunferencia, lo que podemos hacer es tomar uno de esos puntos y verificar si cumple con esa desigualdad. Por ejemplo, yo puedo tomar acá el punto 0, 0 y lo reemplazo. Y digo, 0 al cuadrado, 0, más 0 al cuadrado, 0. 0 es menor o igual que 25, sí. Entonces son todos los puntos que están dentro de esa circunferencia. Más los puntos de la circunferencia. Ahora bien, la gráfica del dominio de esta función va a ser la intersección entre esas dos zonas. Fíjense, esta parte del eje X para abajo no cumple con la condición de ser mayor que 0. Entonces esa zona no cumple con la condición de ser el dominio de esa función. Ahora bien, fíjense que la circunferencia es hasta aquí. Si yo tengo estos puntos de aquí afuera de la circunferencia, no cumplen con esta condición. Entonces, se van. Entonces, la gráfica del dominio de esa función van a ser todos los puntos dentro de esa semicircunferencia. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos la próxima.